Por ahí lo vi a Andrade, que vino, capaz que después nos dedica unas palabras. Y bueno, a ver, Rodrigo hizo una reflexión económica, intelectual y política. Yo voy a hacer una reflexión política. Lo que nos dejó el 2016, estoy en un lugar acá complicado, pero bueno. A la pared. Bueno. Lo que nos dejó el 2016 y nuestros desafíos para el 2017. Bueno, el 2016 y el 2015 fueron unos años terribles. terribles. Primero fueron unos años de gran imprevisibilidad. Nos encanta echarle la culpa de todas las encuestas, pero no son culpables de todo. Pero nadie vaticinaba el triunfo de Macri en Argentina, ¿no? Iba avanzando la noche y estábamos... nadie pensó que Trump ganara. Creo que la mayoría de nosotros pensamos que el no en el referéndum en Colombia ganaba. Creo que la mayoría de nosotros nos dimos un peso por el Brexit y apostamos a la sensatez británica de que no se iban a salir de la Unión Europea. Nadie se vio venir, aunque luego, claro, ese golpe en cámara lenta, ¿no? Que yo, me parece que fue en Brasil, que fue como una especie de violación transmitida a millones y millones de personas en forma casi pornográfica, una violación a la democracia brasilera, a la presidenta brasilera. Pero yo imaginé que un año después de que Dilma sacó 54 millones de votos, estaba depuesta, ¿no? Y depuesta para siempre. Creo que lo sabíamos antes siquiera de que pasara el Senado. Tampoco era tan simple pensar que Evo Morales y el MAS iban a perder su primer referéndum en Bolivia. Luego vienen las explicaciones ex post, ¿no? Donde decimos, bueno, pero la cuestión de la reelección indefinida de Evo tuvo como resultado que se acumuló la derecha, la izquierda, pero es la primera vez que pierde, ¿no? Entonces, no solamente fue el triunfo de Macri, tener a Temer, tener a Trump, que ganara la oposición en Venezuela, en las cámaras, quizá era un poco más previsible, pero también fue la primera elección legislativa que Venezuela perdió. Antes había perdido un plebiscito, pero luego lo ganó, ¿no? No sé, creo que el segundo lo hizo en enero, agarró a todo el mundo distraído y lo ganó, porque tenían contenidos bastante similares, pero fue la primera gran derrota y el destino de ahora de Venezuela es bastante imprevisible. Entonces, lo que nos dejó el 2016 fue la sensación de que todo puede pasar. Y yo tengo la impresión de que en esa imprevisibilidad hay dos elementos centrales. Uno, que son situaciones de cuasi empate, ¿no? Sí, Trump ganó, pero en realidad Hillary tuvo 2 millones de votos más que Trump, ¿no? Fue la maldita elección de los colegios electorales la que desembocó en ese resultado, pero fue un resultado parejo el de Macri y Scioli. Fue un resultado parejo el de la consulta popular, creo que es referéndum en Colombia. Fueron todos situaciones de cuasi empate. Entonces, bueno, ahí sí hay un elemento de imprevisibilidad. Pero el otro elemento de imprevisibilidad grande, y algo de esto Rodrigo decía, es que yo creo que las empresas encuestadoras han ocupado el rol que el pensamiento intelectual de sociólogos que tratan de entender la realidad sin dueños. Estas empresas desplazaron a este pensamiento social profundo que podía o tuvo alguna vez la pretensión de entender qué era la opinión pública. Y ahora cada encuesta pregunta lo que se le canta, salen los diarios, ¿no? Y luego eso va generando un clima de opinión en el que todos terminan presos, incluyendo los que leen las encuestas, entonces las leen mal. Es verdad que el pensamiento social se ha fugado de ese análisis sobre la opinión pública, que se ha transformado en una herramienta política formidable. Y eso que nos jugó a favor a nosotros, sobre todo en la última elección, que es, nosotros en la última elección de alguna manera
huimos del infierno tan temido de ganar a Cookie y la calle, pero en buena medida las encuestadoras nos decían otra cosa porque también las encuestadoras y estas interpretaciones y estas empresas forman parte de un clima de opinión que se arma con gran celeridad, como dice Rodrigo, ¿no? Que eso también forma parte de la aceleración de los tiempos políticos. Y esos climas de opinión son muy, muy importantes para entender por qué se sacan a Dilma, ¿no? Porque se armó una mayoría en el Congreso, pero porque la patearon en el piso. Dilma tenía 3% de popularidad, Brasil había caído en su producto el 3%, y todo fue una especie de bola de nieve que luego era imposible de parar. Y esa imprevisibilidad que a nosotros nos daba resultado la izquierda, porque cuando nadie pensaba que ganábamos, nosotros ganábamos, porque nosotros éramos lo vergonzante, nosotros éramos lo que la gente no se animaba a decir: soy de izquierda, voto al frente, voto al PT. Antes nosotros estábamos en el lugar de la vergüenza, de lo que no se decía, de lo que se tenía miedo de identificar, pero ahora en ese lugar está Trump. Ajá, y la gente no se anima a decir que va a votar al demente de Trump. En ese lugar está Temer y sus desmanes, en ese lugar está Macri, en ese lugar ahora lo ocupa una derecha que en las encuestas aparece minimizada porque genera el mismo efecto vergonzante que antes generaba la izquierda. Pero esto es nada más que una hipótesis de trabajo sobre la imprevisibilidad, la sorpresa y el gusto amargo que nos dieron estas victorias, y de la misma manera que antes festejábamos el efecto dominó del giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Porque primero empezó Chávez, pero nadie daba un cobre por Chávez en el 98. La izquierda uruguaya no se quería sentir identificado con Chávez, que era militar, golpista, yo qué sé, ¿no? Mientras que Chávez daba una gran cantidad de señales por izquierda, del bolivarianismo, y después inventó el socialismo del siglo XXI, y yo qué sé, inventó muchas cosas, ¿no? Chávez en poco tiempo, pero la izquierda se empezó a identificar con el giro a la izquierda con Lula, ¿no? Porque tampoco Kirchner, yo qué sé, no, tampoco era la izquierda, era el post-cataclismo en Argentina. Y si bien dio algunas señales sobre los derechos humanos y usaba el discurso de los viejos montoneros, en realidad la izquierda se identificó con Lula, luego con Tabaré, y bueno, luego vino el efecto dominó, ¿no? Evo y Lugo, que ya lo olvidamos, pero que alguna vez fue, y ahora uno tiene la impresión de que hay un efecto dominó para el otro lado. Yo no sé si es un fin de ciclo, como decía Rodrigo, pero lo cierto es que el continente, que se nos había pintado de rojo por los compañeros de trabajadores, y de violeta por las feministas, y de verde por los ecologistas más o menos, pero bueno, el continente que se nos había pintado de las izquierdas, me encanta eso, porque hubo versiones de izquierda muy distintas en cada país, y cada país dio un legado y generó un espíritu de la izquierda, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que la izquierda iba a ser indigenista en Bolivia, ¿no? Eso no estaba en los años 60, no estaba en el pensamiento de la izquierda, no estaba en el pensamiento de Fidel Castro y los viejos héroes de la revolución. Eso es nuevo, se creó. ¿Quién iba a imaginar que la izquierda iba a ser asambleas constituyentes, democracia directa? ¿Quién iba a imaginar que la izquierda iba a tener esa forma rara que tuvo en estos años? Pero bueno, esas izquierdas con todos esos legados hoy están enfrentando un avance muy importante de las derechas. Hay una cosa que dice Rodrigo sobre izquierdas y derechas. Primero, las buenas noticias es que el mundo hoy claramente se divide en izquierdas y derechas. Digo esto porque conquistar la comprensión del mundo a través de estas categorías izquierdas y derechas fue un avance para la humanidad, ¿no? Salimos del mundo de Peñarol y Nacional, de blancos y colorados, y pasamos al mundo de izquierdas y derechas. Es un avance. Lo mismo en Brasil, ¿no? En Brasil, tener izquierda, una izquierda que se llamara izquierda y que hiciera políticas de izquierda y que la gente se identificara con eso, bueno, fue un avance. Ahora en Chile florecen nuevas izquierdas, un poco hartas de la concertación, vamos a ver qué resultado tiene todo eso, pero hay izquierdas, se llaman a sí mismas izquierdas. Todo eso fue un avance. Yo no sé si vamos hacia un mundo más polarizado, donde el centro no tiene lugar, que es la hipótesis que Rodrigo nos plantea, pero sí veo con gran preocupación una cosa que pasó en Brasil, que está pasando en Chile, que pasa en Uruguay, y que en términos politológicos se llama la fragmentación del sistema de partidos. Nosotros venimos de un mundo que eran 2 partidos, después eran 3. Pero ahora son 5,
Y eso va en crecimiento. Janovic se tiró con lista propia. La izquierda hace jajá porque piensa que le va a robar votos al Partido Colorado, pero no sé. Está complicada la cosa. Cada vez son más partidos. Y Dilma dijo algo muy simple. Dijo, bueno, en Brasil, el primer gobierno de Lula necesitó armar una coalición de 8. El segundo de 12. El primero mío de 16 y el segundo mío de 23. Nadie puede gobernar con una coalición de 23 partidos donde tiene cualquier cosa dentro. Entonces, y Chile va a tender a la fragmentación también. Entonces, vamos a un mundo de muchos partidos políticos que va a ser distinto. En Uruguay va a ser bien distinto al mundo que teníamos. Y yo no sé, en esa... Dilma dijo, Rodrigo, lo mismo que vos dijiste. En realidad, en Brasil desapareció un centro que pudiera funcionar de articulador. Rodrigo dice que desaparece el centro porque no hay materialidad que lo sustente. No sé si desaparece el centro, pero hay una polarización grande. Y yo creo que este giro a la derecha en América Latina está vinculado a 3 cosas bien preocupantes. La primera, lo que se llama la judicialización de la política. Es decir, que estén procesando a Cristina Fernández por el dólar futuro. Es como que la justicia le diga a un presidente, mire, usted con la economía no se meta, que no es lo suyo. Que hayan imputado a Dilma por el tema de las pedaladas fiscales, de haberle pedido plata al Estado, al Banco del Estado, para pagar sus políticas sociales, es una señal que, mire, usted puede ser presidenta, la puede elegir la gente, pero usted la economía sale de la órbita de la política, ¿no? Y quien está determinando eso es la justicia. La justicia dice, usted se metió en un campo que no tenía que meterse. Mientras tanto, por supuesto que Macri endeudó para los siglos de los siglos a los argentinos y ningún poder judicial lo juzgó. En este sentido, el poder judicial es bien político. Pero me parece que es una señal complicada enjuiciar a los presidentes por sus acciones en el campo de la economía. Muy complicado. Es como que la economía salió y no sé, pasó a morar en el cielo. Y luego, vinculado con eso está lo que Rosambalón le llama la contrademocracia. El malestar ciudadano del que habla Rodrigo se ha transformado en un sistema de malestar y de confianza generalizado a través de las redes, de los medios de comunicación, etc. Y ese malestar no organiza agenda positiva, pero organiza agenda negativa. Pero la agenda positiva es muy difícil, porque es más fácil organizarlo para decir que no, que organizarlo para decir que sí, a qué, cómo, dónde, quién. El no es simple. Entonces, la soberanía negativa, que es la soberanía de juzgar a un gobierno, que es la soberanía de voltear a alguien, de ir también a por la reputación pública de los hombres y de las mujeres públicos, que parte de lo que está sucediendo ahora. Si Sendik tiene el título, tiene el título. Si Sendik, García Linera y Cristina, ¿no? Digo, por mencionar 3 agendas de búsqueda de títulos. Algunos existían, otros no. Ese sistema de organización de la desconfianza y el malestar ciudadano es una forma de ejercer la soberanía como control del gobierno, pero no es la manera de construir una democracia popular y fuerte, ni un control político fuerte, que es lo que las izquierdas quieren, ¿no? Las izquierdas quieren tener control político fuerte porque no tienen control económico, ni jurídico. La izquierda no vive adentro del Poder Judicial, ¿no? Ni en la Cámara de Industria. Vive adentro del Poder Político. Por eso la izquierda necesita construir el poder político, la derecha no. Entonces, yo creo que están estas 2 cosas, y luego hay una reacción conservadora que a mí me preocupa mucho y que me preocupa en Uruguay y me preocupa también dentro del Uruguay de la izquierda, que es la fuga de lo políticamente correcto. Si Trump gana es porque se anima a ser misógino con todas las letras y le da consuelo a un montón de misóginos que viven aterrados del avance del feminismo, ¿no? Vamos. Entonces, los homofóbicos, que todavía viven, ¿no? Existen, no es porque hayamos aprobado las leyes que desaparecieron. Están felices de que alguien erradique el término gay, empiece a llamarle maricas y a ejercer esa discriminación, porque la bestia conservadora anida dentro de nuestros corazones. Entonces la misoginia, el racismo puro y duro,
Todo eso que de alguna manera lo que es la agenda de derecho que la izquierda ha conquistado como progreso escrito, bueno, cuando aparece alguien que dice, no, mira, a partir de ahora vamos a llamar a las cosas por su nombre, basta de corrección política, eso es lo que le ofrece Trump al mundo, ¿no? Y hay un montón de gente que lo vota por ese desenfado con el que ejercen el pensamiento y el discurso de la derecha. Los desafíos del 2017, ya voy en mis 15 minutos. Bueno, el primer desafío grande para el Uruguay, ¿no? Primero voy a decir para el Uruguay, después para las izquierdas latinoamericanas, es mantener una agenda externa mínimamente solidaria. Ya vemos lo que está pasando con Venezuela y el Mercosur, ¿no? Bueno, esto sigue en cadena. Eso, entre Serra y Carte van a romper todo. Y el Uruguay, que es chiquitito, bueno, tiene que tener una postura de dignidad republicana para decir, no, así no se juega, ¿no? Así no se juega, con presiones, con chantajes, imagínense todas las cosas que hay atrás de eso. Defender a Venezuela se volvió una cosa vergonzante para buena parte de la izquierda, que ya no quiere dar la cara por Venezuela, ¿no? Eso lo sabemos. Porque la Venezuela de hoy es como la Cuba de ayer. Hoy Cuba está como santificada, pero Venezuela no. Venezuela todavía está en el difícil terreno del bien y el mal. Entonces se empieza a producir una desolidarización en América Latina que la ejemplifica la incapacidad de la UNASUR de denunciar el golpe de Estado en Brasil, ¿no? Allá fueron, se llevó una moción para que la UNASUR dijera, hey, acá, esto es un golpe de Estado, y la UNASUR no se comprometió con eso. Entonces, primero, una agenda latinoamericana para las izquierdas que están en el gobierno y para las izquierdas que están en la resistencia, y una agenda común. ¿Qué tiene esa agenda común? Bueno, y voy, en los 3 minutos que me quedan. La primera, Rodrigo lo dijo. Hay que crear un pensamiento económico y concreto, un pensamiento abstracto, pero un pensamiento concreto en el campo de la economía, que hoy lo tenemos, pero no lo tenemos articulado políticamente, ¿no? Los economistas, ¿dónde están los economistas de izquierda? Bueno, hay por acá y por allá, y yo qué sé, ¿no? Pero en el campo del pensamiento económico eso no se ha traducido con fuerza política. Un pensamiento económico heterodoxo de izquierda para América Latina en su conjunto. ¿Por qué? Porque los intelectuales han estado ausentes de la producción política de estos 10 últimos años. Todos fuimos haciendo política así en medio de los trancos y barrancos, y cada uno fue haciendo lo que pudo, y Bolivia inventó sobre la marcha, y Chávez inventó sobre la marcha, y podemos sistematizar esa experiencia, pero no estuvieron los intelectuales iluminando el campo de la experiencia política. No, la experiencia se fue haciendo. O sea, la política estuvo antes que el pensamiento. No hubo un pensamiento, no hubo una perspectiva estratégica. Se fueron haciendo las cosas, más o menos. Pero tampoco lo hay en el campo de la ciencia política, y lamentablemente donde menos lo hay es en el campo del derecho, que es el campo, sigue siendo el huevo de la serpiente de todas las derechas, ¿no? No hay impuesto que se pueda aprobar sin que una Suprema Corte de Justicia lo declare inconstitucional. Es muy difícil avanzar en un campo normativo progresista. La lucha que damos las mujeres en el campo normativo por los derechos de las mujeres, la lucha que se da por el reconocimiento de los derechos de los niños, que siempre están amenazados por el campo de la seguridad, en derechos humanos. ¿Cómo conseguimos avanzar en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad? El campo del derecho nos es ajeno, nos rechaza, nos expulsa, y nosotros no conseguimos ni tener izquierda dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Digo, izquierda que piense, ¿no? Que gane una elección, izquierda que traduzca eso en un cuerpo normativo progresista. ¿Cuál es la agenda común? Bueno, termino diciendo esto. A mí me parece que la izquierda, podemos tener muchas izquierdas, pero las izquierdas tienen que articularse. Si estuvieran todas adentro de un partido, yo sería increíblemente feliz. Pero si no se puede, si mañana nosotros tenemos que aprobar la reforma de la caja militar, y no me la vota Gonzalo Mujica, pero me la vota Unidad Popular, vamos arriba. Pero vamos a empezar a trabajar un campo común en el que podamos movernos todos. En el Uruguay eso puede parecer de menos, pero
En Brasil es importante, en Chile es importante, en Argentina es importante. Me refiero a países donde las izquierdas están pulverizadas y pelean entre ellas por un botín inexistente, mientras la derecha... Así que me parece que hay que trabajar en la articulación de la agenda común de las izquierdas. Y bueno, y las izquierdas la tienen que hacer con los movimientos sociales, con los que le gusta y los que no le gusta, porque a la izquierda le puede gustar el movimiento sindical, pero no le gustan nada a los ecologistas, habrá que trabajar con ello. Habrá que trabajar con los movimientos de mujeres. Miren que la iglesia, por algo el Papa se eligió latinoamericano, Eso es una apuesta importante de la Iglesia Católica en nuestro continente. Las iglesias evangelistas están creciendo como hongos en toda América Latina, todo contra los derechos de las mujeres, todo contra los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es impresionante la agenda conservadora social, no política, la agenda conservadora social que se cierne sobre todos los avances que hemos hecho en la agenda de derechos. Así que nada, termino diciendo, como dijo Rodrigo, en tiempos difíciles nada de repliegue, ¿no? Al contrario, avances estratégicos, pero bueno, siempre lo más unidos que podamos y siempre haciendo de todas nuestras diferencias, contradicciones para una estrategia rica y plural, pero nunca contradicciones que nos impidan avanzar en conjunto. Gracias.